Muy buenas amigos, hoy volvemos con otro vídeo, esta vez vamos a terminar el colín de la moto. Así que dentro intro. ¿Os acordáis del vídeo del colín de chapa? Que no me gustó nada cómo quedó, no me gustó la forma. Os dejo por aquí el vídeo por si queréis verlo. Pues nada, ha llegado la hora de hacer el de fibra. Para dejarlo como a mí me gustaría, vamos a hacer unos cortes aquí, aquí, quitar estos tubos y en el otro lado igual. Así que vamos a por la radial y a cortar. Importante, cada vez que vayamos a usar la radial, gafas, guantes, y si tenéis algo para que os tape, mejor que mejor. Así que aquí tenemos la radial y vamos con ello. Primero fuera, vamos con el segundo. Vamos a hacer los cortes de aquí y ya estaría. Listo. Ahora lijamos un poco para dejar la superficie lista. Ya hemos puesto el disco de desbastar y vamos a darle un poco por donde hemos cortado. Vale, ya tenemos esta zona más despejada. Ahora lo que vamos a hacer aquí es una pletina, justo debajo de esto, una pletina para que el faro, que lo tengo aquí, vaya atornillado aquí. Y encima, este molde dará la forma a la fibra de vidrio. No hagáis caso de la forma que tiene, más que nada porque va a ir por encima la fibra de vidrio. Así que así iría. Así que nada, vamos a ello. Hacemos la pletina, forramos esto de plástico y a darle fibra de vidrio. Bueno amigos, ya tenemos la chapa hecha, un poco rudimentaria, pero bueno, ya la pintaremos y la dejaremos más fina. Ahora es simplemente una prueba. Entonces lo que vamos a hacer es cogerla con este gato. Vale, vamos con la fibra de vidrio. Vamos a empezar a preparar la superficie porque me gustaría hacerle aquí un pequeño cajoncito para dejar alguna cosa, ya sea papeles como alguna herramienta. Y lo que estoy utilizando es una cinta adhesiva un poco más grande de lo común. Pero también se podría utilizar cualquier tipo de cinta adhesiva para hacer este tipo de formas, ya sea film, hilo, cualquier cosa. Vamos a guardar un poco los cables. Y ahora vamos con el film.
vamos a hacer la resina y empezamos a darle. Vale, ya tenemos aquí la resina de poliéster, el catalizador, el vaso y para mezclar. Así que vamos a hacer la mezcla. El fabricante indica que echemos un 2%, un 2,5% en temperaturas más o menos frías. Como no estamos en verano aún, vamos a echar el 2%. Y ahora a remover. Bueno, vamos a empezar ya a echar la resina y la fibra de vidrio que la tengo aquí preparada. Y nada, espero que se dé bien. Aparte del colín, estamos haciendo otras piezas de fibra de vidrio. ¿Qué pensáis que son? Pues nada, decidme en los comentarios y a ver si adivináis alguno. Pero lo veréis en el próximo capítulo, en este. Ya tenemos la fibra seca
Entonces lo que vamos a pasar ahora es a lijar, dar masilla, volver a lijar y dar pintura. ¿Qué pasa? Que como pasó en el vídeo del depósito, lo dejo por aquí, ya dimos masilla y tampoco quiero ser muy repetitivo. Así que vais a verlo cuando lo pinto ya. Bueno amigos, ya tenemos el colín presentado en la moto, aún le faltan unos retoques, pero antes, ¿sabéis qué es esto? Pues es la goma espuma para hacerle el asiento. También se lo voy a hacer yo y nada, quiero que le des un me gusta para traer cuanto antes el vídeo. Así que sin más, aquí está el colín. Puede que haya un detalle que no haya dicho, así que si has visto cuál es, dime en los comentarios. Y como dije en el vídeo pasado, ¿queréis ver cómo quedan los intermitentes? Aquí unas tomas. Pues nada amigo, si te ha gustado, suscríbete, dale like, comenta qué querrías ver y hasta la próxima.